Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer la chompita a 2 agujas. En el video anterior está paso a paso cómo tejer la capucha. El link también está abajo de la descripción. Después de tejer la capucha podemos continuar. Recordarles que hemos tejido en el video anterior la capucha, lo cual podía ser como un gorro. Como también aquí podemos tejer el cuerpo sin la capucha, solamente empezando desde el cuello, que es punto tubular, 16 filas. Tenemos 80 puntos. Dar la vuelta a la lana y pasar el punto sin tejer. Después 5 puntos al derecho. Y estos 6 puntos serán para los ojales. Poner el marcador. Es la fila 1. Y aquí también pondremos el marcador, porque aquí los 6 puntos se debe tejer punto musgo. De ambos lados los 6 puntos es tejer al derecho. Este uno es el punto de orilla. Dar la vuelta. Dar la vuelta a la lana y pasar el punto sin tejer. Después tejer 5 puntos al derecho. Pasar el marcador y tejer al revés. Es la fila 2. Aquí pasar el marcador y tejer al derecho los 6 puntos. Dar la vuelta. Dar la vuelta a la lana y pasar el punto sin tejer. Tejer 5 puntos al derecho. Pasar el marcador. Es la fila 3 y desde aquí ya vamos a aumentar para el delantero, la manga y la espalda. El delantero son 11 puntos. El otro delantero también es 11 puntos. La manga son 12 puntos. Este otro lado de la manga también 12 puntos. Y la espalda son 22 puntos. En total tenemos los 80 puntos. Continuamos. Y tenemos aquí en el texto el delantero 4 puntos revés. Entonces tejer 4 puntos revés, 4 puntos al derecho y 3 puntos revés. Ese es el delantero. Aumentar un punto al revés.
pasar el marcador y tejemos la parte de la manga. Lo mismo en el texto es aumentar un punto al revés, después tejer 4 puntos al derecho. Aumentamos un punto al revés, tejer 4 puntos al derecho, 4 puntos revés y 4 puntos al derecho, aumentar un punto al revés, pasar el marcador y tejemos la espalda. La espalda es aumentar un punto al revés y tejer un punto al revés, después 4 puntos al derecho. Seguimos, aumentar un punto al revés, tejer un punto revés, después 4 puntos al derecho, 4 puntos revés, cuatro puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, un punto revés y aumentar un punto revés, pasar el marcador. Tejer el otro lado de la manga. Aumentar un punto al revés y 4 puntos al derecho. Aumentar un punto al revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho y aumentar un punto revés. Pasar el marcador y tejer el otro lado del delantero. Para eso son aumentar un punto al revés y tejer 3 puntos revés, 4 puntos derecho, 4 puntos revés. Aumentar un punto revés, tejer 3 puntos revés, 4 puntos al derecho y 4 puntos al revés. Este es la fila 3. Pasar el marcador y tejer al derecho los 6 puntos. Dar la vuelta. Dar la vuelta a la lana, pasar el punto sin tejer y tejer cinco puntos al derecho, pasar el marcador. Es la fila 4 y tejer como se presentan los puntos. Pasar el marcador. Tejer 2 puntos al derecho, una lazada y reducir un punto. Esto es el ojal para los botones. Un
punto al derecho más el punto de orilla. Dar la vuelta. Es la fila 5. Ahí tenemos el ojal. Y aquí tejer cómo se presenta. Es la fila 5. Es fila impar y debemos aumentar. En la fila impar debemos aumentar un punto. Entonces aquí aumentamos un punto al derecho, porque cada 4 puntos cambia. Son 4 puntos revés, 4 puntos derecho, 4 puntos revés. Pasar el marcador y aumentar. Aquí es al revés, aumentar un punto. Lo mismo debemos aumentar aquí al revés. Pasar marcador y aumentar un punto. Dar la vuelta. Y es la fila 6. Estos 6 puntos forman el punto musgo. De ambos lados debemos tejer al derecho. Después tejer cómo se presentan los puntos. Es la fila 6, es fila par y no debemos aumentar. Dar la vuelta. Dar la vuelta a la lana y pasar el punto sin tejer. Tejer 5 puntos al derecho. Lo vamos a sacar este marcador y continuamos. Aquí ya son 4 filas que hemos tejido 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Tejer todos los puntos al derecho. Es la fila 7. Es fila impar y debemos aumentar . También sacamos el marcador de este lado. Dar la vuelta. Es la fila 8. Tejer al revés.
Aquí vamos a cambiar el marcador de esta forma porque es más flexible. Es la fila 8 y tejer al revés. Sacamos el marcador y cambiamos por otro. Son 6 puntos, punto musgo. Dar la vuelta. Es la fila 9. El delantero. 2 puntos revés. Después 4 puntos derecho. 2 puntos revés. 4 puntos derecho. Ahora es la fila 9 y debemos aumentar un punto revés, porque aquí son 4 derechos, 4 revés, 4 derechos. Pasar el marcador y aumentar veamos el texto. Es la manga, aumentar un punto al revés y un punto revés, después ya 4 derecho, 4 revés. Aumentar un punto revés y un punto revés, después 4 derechos. Con el texto es mucho más fácil tejer cada fila. El texto está con la explicación fila por fila o hilera por hilera. Aquí un punto derecho y aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador y vemos de qué manera empezamos la espalda. Aumentar un punto revés y tejer 2 puntos revés. Aumentamos un punto revés y tejer 2 puntos revés. Y acá también se puede notar lo que es 4 puntos tienen que ser al derecho, siguiendo la forma de la figura. Después ya continuamos con 4 derecho, 4 revés, 4 derechos, 4 revés. Y así debemos tejer hasta llegar a la fila 42. Aquí es 4 revés, 2 puntos al derecho, aumentar un punto al derecho, pasar el marcador y volvemos a ver. La manga, aumentar un punto al revés y tejer un punto revés, después ya 4 derechos. Entonces aumentamos un punto revés, tejer un punto revés, luego 4 derechos.
El otro lado del delantero es aumentar un punto al derecho y tejer 4 puntos de vez. Entonces aumentar un punto al derecho y tejer 4 puntos de vez. Dar la vuelta y es la fila 10. Es la fila 10 y tejer cómo se presentan los puntos. Continuamos con la fila 37. Continuamos. Es la fila 37. La fila 37 es tejer todos los puntos al derecho, aumentando para el delantero las mangas y la espalda. Es fila impar y debemos aumentar. Es la fila 37. Pasar el marcador y aumentar también ahí. Debemos aumentar. Pasar el marcador y aumentar también. Aumentar, pasar el marcador y aumentar también. Aumentar un punto, pasar el marcador, aumentar un punto, dar la vuelta, es la fila 38.
Después de tejer los 6 puntos, punto musgo, tejer al revés, los 6 puntos, tejer al derecho. Y ahí están los ojales también. Es la fila 39. Entonces son 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Continuamos. Es fila impar y debemos aumentar. Pasar el marcador. La manga es aumentar un punto al derecho y 2 puntos al derecho, después 4 puntos revés. Entonces es aumentar un punto al derecho, tejer 2 puntos al derecho, después 4 puntos revés, 4 puntos derecho, 4 puntos revés, dos puntos al derecho y aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador. Este es la manga. Continuar con la espalda y lo mismo. Debemos ver la espalda. Es aumentar un punto al derecho y 3 puntos al derecho. Entonces, aumentar un punto al derecho, tejer 3 puntos al derecho. Ahí son 3 puntos. Después 4 y 4. 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés, 3 puntos al derecho y aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador. Y esto es la espalda. Pasamos a la otra manga y lo mismo debemos ver. Aumentar un punto al derecho y tejer 2 puntos al derecho, después tejer 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 y 4. Aumentar un punto al derecho, tejer 2 puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés, 2 puntos al derecho, aumentar un punto al derecho, pasar el marcador. Y este fue la otra manga. Continuar con el otro lado del delantero. Aumentar un punto revés, tejer un punto revés y 4 puntos derecho, 4 puntos revés.
un punto revés, tejer un punto revés, 4 puntos al derecho y tejer 4 y 4 puntos revés. Estamos tejiendo la fila 39. Cuatro puntos al derecho. Y aquí son 6 puntos al derecho. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer. Tejer 5 puntos al derecho. Y tejer cómo se presentan los puntos. Es la fila par y no debemos aumentar. Es la fila 40. Dar la vuelta. Es la fila 41. Tejer los puntos como se presentan. Es fila impar y debemos aumentar. Dar la vuelta. Es la fila 42. Tejer los puntos como se presentan. Y es fila par y no debemos aumentar. Dar la vuelta. Y aquí son en la fila 42, 6 puntos el ribete, más 31 puntos el delantero, 52 puntos la manga, 62 puntos la espalda, 52 puntos la otra manga y el otro delantero es 31 puntos más los 6 puntos del ribete. Continuamos.
y es la fila 43. Tejer los puntos al derecho. Y ese es el delantero y ponemos en descanso. Continuamos con otra aguja y primero vamos a tejer las mangas, sacar el marcador. Tejer al derecho es la fila 43 o la fila 1. Y hasta aquí son 52 puntos la manga. De este lado sacar el marcador. Tejer el punto de orilla. Es la fila 44 y tejer al revés. Dar la vuelta. Tejer el punto de orilla. Es la fila 45. Y aquí en el texto tenemos la fila 45, 2 puntos al derecho, 4 puntos revés. Entonces 4 y 4 nuevamente. Contando el punto de orilla son 2 puntos al derecho. Y 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Dar la vuelta. Es la fila 46. Tejer el punto de orilla. Y tejer cómo se presentan los puntos. La fila 46, 47 y 48. Dar la vuelta. Tejer el punto de orilla y tejer al derecho todos los puntos. Es la fila 49. La fila 50 tejer al revés todos los puntos. Dar la vuelta. Y aquí debemos tejer todos los puntos al revés. También debemos reducir. En la manga debemos reducir cada 8 filas. Y aquí tengo marcado. La fila 43 pasa a ser la fila 1 para la manga. Y tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en la fila 50 y reducir un punto cada lado. Y en la fila 16, en la 24, 32 y 40 debemos reducir 5 veces cada 8 filas en la manga.
es la fila 50 y reducir un punto aquí y en el otro lado también. En aquí debemos reducir un punto y ahora son 50 puntos en total. Dar la vuelta, es la fila 9. Aquí tenemos fila 9 o 51, 3 puntos revés. Tejer al revés el punto de orilla, son 3 puntos revés, 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés, 4 y 4. Y así debemos tejer hasta llegar a la fila 90 o 48 y tienen que ser 42 puntos. Es la fila 90. Desde aquí son 90 filas, o desde que hemos empezado a tejer por separado son 48 filas. Tejer elástico doble, 2 puntos revés, 2 puntos al derecho. Tejer el punto de orilla. Tejer los puntos como se presentan. Este es la fila 8. Tejer los puntos como se presentan. Son 8 filas de punto elástico doble. Esta fila vamos a tejer intercalado, pasar sin tejer el punto de orilla. Lo mismo este punto sin tejer. Tejer al derecho y pasar sin tejer un punto. Tejer al derecho. Es pasar la lana delante y el punto sin tejer. Después tejer al derecho. Solamente una fila. Ahora unir los puntos con aguja.
Hemos terminado una manga. Para tejer la otra manga, debemos tejer la espalda. Recordando que para tejer la primera manga hemos tejido este lado. Tejer al derecho. Es la fila 43 o la fila 1 de la espalda. Poner en descanso. Sacar el marcador. Tejer con otra aguja la manga. Es la fila 43 de la otra manga. Sacar el marcador. Es la fila 44. Tejer al revés todos los puntos. Debemos tejer igual que la otra manga. Tenemos las dos mangas terminado. La fila 43 hemos tejido todos los puntos al derecho del delantero, luego la manga por separado. Después hemos tejido la espalda, los puntos al derecho. Tejer la otra manga. Ahora este lado del delantero debemos tejer al derecho. Es la fila 43. Dar la vuelta. Es la fila 44. Tejer al revés. Vamos a tejer junto con la espalda. Aquí también debemos unir con el otro lado del delantero.
dar la vuelta. Es la fila 45. Aquí en la fila 45 tejer 2 puntos derecho, luego 4 puntos revés, 4 puntos derecho y así 4 y 4. Dos puntos al derecho, 4 puntos revés. Cuatro y 4. La fila 46, 47 y 48, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 49. Tejer al derecho. La fila 50, tejer al revés. Es la fila 51. Formar el ojal. Tejer 4 puntos revés. 4 puntos al derecho. Es la fila 51. 4 puntos revés. Es 4 y 4. La fila 52, 53 y 54, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 55. Tejer al derecho. La fila 56, tejer al revés.
Es la fila 57 y debemos tejer 2 puntos revés, 4 derecho, 4 revés y 4 y 4. Después la fila 58, 59, 60, tejer cómo se presentan los puntos. Las fila 61, tejer al derecho, fila 62, tejer al revés, y así seguir hasta llegar a la fila 96. Hasta aquí son 96 filas, o desde que hemos empezado a tejer por separado son 54 filas. Aquí tenemos ya la hilera 96 o 54. Ahora debemos tejer el punto elástico doble. Y es la fila 1. 2 puntos revés, 2 puntos al derecho. Tejer 10 filas de punto elástico doble. Hasta ahí son 10 filas de elástico doble. Esta parte debemos tejer un punto revés, pasar el punto sin tejer, un punto revés, pasar el punto sin tejer, un punto revés y tejer el punto de orilla. Con esto ya hemos terminado el cuerpo. Y esta fila pasamos sin tejer al otro lado de la aguja, de esta forma. Aquí debemos intercalar. Estamos pasando los puntos sin tejer. Tomar este punto y aquí se debe cruzar. Pasar este punto cruzando de esa forma.
remallar con la aguja. Queda de esta forma. Aquí tenemos ya terminado la chompa y es la talla 2 o para 2 años de edad. Nos vemos en el siguiente video, que será una blusa a crochet. Muchas gracias por ver el video.